¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos quienes nos siguen una vez más en estos videos, en estas charlas virtuales que hemos iniciado entre diferentes internacionalistas, entre diferentes profesionales, profesionistas, LRIs, LNIs, LSIs, como le quieran llamar. A fin de cuentas, todos compartimos la pasión y el gusto por la internacionalización de cualquier tipo de actividad humana. En esta ocasión, tengo el gran honor de que me acompañe la licenciada en Relaciones Internacionales, Diana Castillo Dueñas. Ella es, además, como ya lo mencioné, de internacionalista, egresada de la UNAM. Es también una persona que en el día a día está muy pendiente, está muy involucrada en que la comunicación que tenemos, no solamente como internacionalistas, sino como personas, como entes proactivos y activos de las organizaciones, ejecutemos bien la comunicación. A Diana tuve el gusto de contactarla a través de Gisela Fosado, a quien le mandamos un caluroso saludo y ya tendremos en una charla en algunos días. Y bueno, justamente surgió la intención de esta charla por la pasión que Diana ha mostrado en todo su contexto respecto de esta sencilla palabra, comunicación, pero que abarca, como ella nos va a comentar en unos momentos, toda la dimensión humana. Diana, primero te agradezco la disposición y el tiempo, y segundo, pues bienvenida y que sea a favor de lo que nos quieres compartir este foro. Gracias Guillermo por la invitación y por abrir esos espacios para compartir un poco de lo que nos inquieta. Bueno, pues podemos platicar un poco para empezar, qué son las relaciones internacionales y cuál es el efecto que tiene la comunicación en ellas, ¿no? Las relaciones internacionales son esta interacción entre lo interno y lo externo. Para entender lo externo, primero debemos interiorizarnos. ¿Cómo? A través del lenguaje. El lenguaje es la descripción de cualquier ser humano, ser social principalmente, por eso es una ciencia social prácticamente. ¿Y cómo vamos a entender esto? A través de la comunicación. La comunicación tiene varios matices, varias ramas. Una de las principales, la que más nos preocupa en estos últimos tiempos, debido a que ha sufrido bastantes cambios, es el lenguaje, el signo lingüístico a través de la comunicación verbal, oral y escrita, básicamente, ¿no? Entonces, se dice que la importancia de la comunicación en tus actividades en el día a día, en relaciones internacionales, es que la calidad de estas relaciones es directamente proporcional a la calidad de comunicarte. Entonces ahí es como muy preocupante realmente cómo me estoy comunicando y la relación que quiero tener con el otro. Es decir, dejo prácticamente de ser yo para entender al otro a través de mi comunicación. ¿Sí? Sí. Entonces, en este sentido, podemos explicar que el lenguaje condiciona nuestra percepción del mundo y hace que seamos capaces de distinguir un objeto. Esto va a la mano con cómo un internacionalista comienza a empaparse en el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí. Sí, y tocas un punto muy importante, y estoy seguro que el 80% de quienes nos alcancen a ver, en algún momento relacionaron el tema o la palabra o concepto internacionalista con cultura, ¿no? Con viajar, con conocer el mundo, con interactuar con diferentes formas de pensamiento. Y bueno, yo he dado algunas clases en instituciones, y una de las preguntas que hago es, ¿qué haces en esta carrera? Y repito, una gran proporción de personas te dicen viajar, conocer culturas o volverme multicultural. Y creo que esto que apuntas y que estabas exponiéndonos, justamente te plantea un paradigma, ¿no? De decir, a ver, espérame, ¿eres internacionalista ¿no? O, para acercarte, para entenderlo, para interactuar? ¿O eres internacionalista para desarrollarlo y aprovecharlo?
Y creo que mucha gente enfrenta este choque cultural hasta que viaja, o hasta que escribes un correo con un chino, o hasta que recibes un manual técnico en alemán, ¿no? Y empiezas a ver que el tema no es simplemente aprender tradiciones, usos, costumbres, sino incluso llegar a nivel, como dices, de que el lenguaje, la forma en la que tú te comunicas y en la que te responde en la comunicación, eh, no solamente cambia tu interés en el mundo, sino te hace cambiar tu papel en el mundo. Entonces, me genera mucho interés esto que comentas, ¿no? Si yo me comunico y sé cómo funciono al interior como individuo, como persona, como mente, voy a tener todo el panorama de cómo funciono y creo que lo que mencionaba, cuál es mi papel dentro de este entorno, ¿no? Entonces, Diana, ¿cuál es el papel de nosotros los internacionalistas, tú, yo y todos los que nos ven, como generadores e intérpretes de la comunicación? Pues prácticamente como la mayoría de los profesionistas es resolver problemas. ¿Cómo voy a resolver un problema? Principalmente me conozco, veo de dónde vengo, qué estoy haciendo, qué papel estoy haciendo primero aquí, México, aterrizando. Y posteriormente, con estas herramientas, ¿qué es lo que puedo aportar al exterior? Si es que ya estoy totalmente empapado de mi yo, de mi centro. Tengo la oportunidad de, como dices tú, de viajar, de conocer, de aprender de otras culturas. Eso a su vez me lo traigo para acá. Entonces ahí es donde se hace esta interacción, ¿sí? Mucho de esto nos hablaba Habermas alguna vez, que la comunicación era lo que iba a mover al mundo. Esta interacción con el otro, que prácticamente para él es el entendimiento. Si no hay un entendimiento, una racionalidad comunicativa, no vamos a poder constituir el nosotros. ¿Cómo voy a saber quién soy yo si no te entiendo a ti? ¿No? Entonces, muy interesante esta filosofía de cuál es el sentido del mundo objetivo a través de mi yo, ¿no? Y cómo es que hacemos esta interacción, tú y yo. ¿No? Un Oye, poquito, Diana, sí. sí, no, dime. Quería apuntar también que esta realidad, esta manera de ver el mundo de un internacionalista, precisamente está mediada por intercambios simbólicos y lingüísticos. ¿Me ibas a decir? Sí, creo que vamos a llegar a ese punto. ¿Estarás de acuerdo que, al menos en nuestro contexto reciente, y muy importante, todo el tema, por ejemplo, del tratado, la diplomacia entre México, Estados Unidos, Canadá, las investiduras diplomáticas, los simbolismos de la firma del tratado y todo lo que deriva, han sido el pan de todos los días, ¿no? Y a eso me gustaría escuchar tu opinión o tu explicación. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la visita de un presidente mexicano, ¿no? a, en el contexto de un presidente estadounidense que durante mucho tiempo manejó un discurso, pues podríamos incluso calificarlo, no sé si adecuadamente, de anti-mexicano, ¿no? Y en el momento en el que se da toda la interacción política, diplomática propia del protocolo, pues parecería que nada de eso existió, ¿no? Y creo que es un tema de mucho debate, de percepciones y de interpretaciones. ¿Crees que los internacionalistas que estamos en un escritorio, en un almacén, en una oficina comercial, en una embajada, en una aduana, tenemos que poner atención en este tipo de elementos, en este tipo de relaciones y que nos pueden afectar en el día a día? Pues sí, para un profesionista que ve la esfera internacional como su todo, eso debería estar dentro de sus estudios día con día. Eh, Esta visita pues sí nos deja una lectura acerca de dónde estamos parados, hacia dónde vamos y mi papel como internacionalista en el actuar, ¿no? Que podría venir, no sé, en alguna otra decisión o en alguna otra postura. Tengo que saber qué está pasando ahorita con estas interacciones.
Y bueno, en el día a día, creo que muchos de nosotros estamos involucrados con gente que te dice, bueno, depende del tipo de cambio, depende de lo que diga el presidente, depende de las leyes, depende de lo que pase. Y a lo mejor bajándonos un poquito más a la operación cotidiana. Eh, ¿Hay algún efecto de que nosotros como internacionalistas no conozcamos ese entorno en nuestras actividades diarias? ¿A qué me refiero? A que quizá no existe todavía una ley de, no sé, de metrología y ya estás tomando decisiones, ¿no? A que quizá el tipo de cambio varía y generas pánico sin siquiera conocer el fondo de la variación. A que quizá tu jefe no tiene perfil internacionalista y lo que diga uno de los tres presidentes es fatal, ¿no? Y entonces empezamos a afectar el día a día, ¿no? Las juntas, los correos, la comunicación entre colegas, y empezamos a generar, ya sea o mucha certidumbre o la otra cara, un ambiente de total incertidumbre. ¿Cuál es el efecto entonces de que nosotros no conozcamos todo este entorno y no hagamos interpretaciones apropiadas? El no conocer es prácticamente algo que deberías, me atrevería a decir, el no saber ni siquiera quién eres. Cuando tú vas a representar a tu país, todo eso lo tienes que tener porque precisamente de ahí partes para tomar una decisión, una conjetura, para saber cómo es que puedes resolver algún problema. Entonces, esta situación de desconocimiento no se justifica por nada, ¿no? Entonces, en el lenguaje, justamente en la comunicación, hay una parte que nos dice que hay que desprenderte a veces de lo que sabes, pero no con la intención de dejarlo a un lado y olvidarlo, sino que ese espacio que queda es para aprender y con lo que ya tenías haces un conjunto, entonces puedes tomar una decisión para resolver una problemática. Entonces, si me dices, no tengo este antecedente, ¿cómo se supone que vamos a tomar acción sobre estos problemas, sobre lo que tengo que hacer en mi devenir como internacionalista? Y ya la pregunta difícil y comprometedora. ¿Cuánta gente de nuestro medio está dispuesta, y me voy a remitir a tu explicación, cuánta gente de nuestro medio está dispuesta a desprenderse un poquito de lo que sabe y a aprender nuevas cosas y generar un cambio en su entorno? Rayos. Esa es la tarea que todos nosotros tenemos. Incentivar a esa motivación, ¿no? Que exista esa parte en la que me reconozco ignorante y a partir de ello puedo enriquecerme de ti, ¿no? Hay una parte donde el mismo Habermas dice que hay que incentivar al diálogo, no monólogo. ¿Qué es un diálogo? Tú y yo. ¿Qué vamos a generar con este diálogo? ¿O de dónde partimos con el diálogo? Tenemos que tener un discurso. Si elemento A trae un discurso y elemento B, que muchas veces pasa, repetimos lo que escuchamos del exterior, entonces elemento B es el que se tiene que pues aterrizar un poquito y decir, ¿sabes qué? Me faltan elementos para poder entender este diálogo, pero es ahí donde hay que hacer la tarea, ¿no? Y creo que está de muy reconocernos difícil. que nos falta, perdón. Creo que está muy difícil, ¿no? Está complicado, pero solamente juntando estos elementos podemos llegar a, pues, a lo que también él planteaba, una utopía donde todos estemos de acuerdo y este diálogo haya funcionado, ¿no? Pero pues si no está esa, es una de las características principales para que la comunicación funcione. Y hablabas un poquito también ahí de los círculos empresariales. Cuando estás en una empresa, una compañía, hay jerarquías. Y estas jerarquías difícilmente, la misma palabra lo dice, escalones, debemos encontrar un punto en el que todos se puedan comunicar. Y este es un punto medio. Y no es decir que unos suban y otros bajen,
se supone que todos tenemos las mismas bases de comunicación. ¿Cómo puedes decirme que tú, gerente, te tienes que bajar escalones para entenderme? Subirlos, para nada, no se trata de esa idea, ¿no? Pero la traemos precisamente porque nuestras bases están perdidas, no las tenemos. Llegamos a estos puestos y nos damos cuenta que hay por ahí temas de ego que quizá no nos permiten relacionarnos y tener este diálogo como quizá este filósofo lo planteaba, ¿no? Y es ahí donde nuevamente existe la preocupación de que pues reconoce que eres ignorante ante esto y vamos a dialogar. ¿Y cuántas veces no nos hemos topado con gerentes, como bien dices, que antes de escuchar la opinión de un operador de máquinas, ya pusieron un bloqueo, ¿no? O jamás van a compartir una sala de juntas con operadores, o jamás van a bajar a piso a hacer una reunión de retroalimentación, ¿no? Algunas empresas lo practican, algunas empresas lo hacen, pero a mí me ha tocado desde bajarme a manejar un montacargas y decir, a ver, permiso, se hace así, porque a veces la gente, hasta que no te ve hacerlo, no lo cambia, ¿no? En su mente, como bien dices. Y fíjate, esto me recuerda a un fenómeno muy interesante que he visto con muchos de mis colegas. A veces me toca ver sus tweets o sus publicaciones, que pues, creo que es el medio por el que muchos de ellos se comunican, donde incluso expresan su molestia, ¿no? De que su jefe, su gerente a veces es una persona que no sabe, no tiene el dominio técnico de las cosas que nosotros sí podemos tener. Y justamente esta, no sé si egolatría o este exceso de confianza impide que escuchen su punto de vista, como bien dices, por tema de jerarquía. Y generan una desconfianza en el experto que sí sabe la ley, que sí conoce las reglas, que sabe calcular impuestos, que sabe hacer embarques, que sabe escribir discursos, que sabe traducir, ¿no? Y se empieza a hacer toda una cultura, ¿no? En la que ni siquiera tocas la puerta porque ya sabes que no te la van a abrir. Y creo que a los internacionalistas nos pasa mucho eso. El hecho de que tú platiques, por ejemplo, de Trump, de Andrés Manuel, y de todo el contexto del tratado, y remitas a temas de Salinas, ¿no? En nuestro caso, para mucha gente es así como que, bueno, ¿y eso a mí qué? Eso ya pasó, ¿no? O escuchan Salinas y enseguida se van a un discurso de lo que les pasó en esos tiempos y bloquean la comunicación. Entonces, creo que sí tenemos un tema cultural bastante difícil, sobre todo cuando lo vemos de este lado, ¿no? Gente quejándose, gente que no toca la puerta, gente que no la va a abrir, porque creo que en nuestro país impera aún la cultura de, bueno, lo internacional es malo, lo nacional es lo único, y se nos ha pintado un esquema internacionalista bastante difícil de asimilar para cualquier persona que ocupa un puesto, que ocupa una máquina, que redacta, etcétera, mil funciones. Diana, cuéntame alguna experiencia tuya, ¿no? En la que hayas quizás sentido esta frustración que yo te expreso de ver a mis colegas, a mis excompañeros, ¿no? ¿Cuál es tu día a día en estos temas y cómo lo afrontas? Creo que es la parte que a muchos ya nos interesa ahorita escuchar. ¿Cómo lo afrontas? Pues esperando que mi interlocutor tenga las suficientes ganas de aprender cuando quizá algún error se le haya notificado, ¿no? Al principio me pasaba que veía algo escrito incorrectamente y por pues el día a día, a veces la importancia que le dan a ciertos mails es ejecuta la acción, más no revisa cómo te estoy diciendo que ejecutes la acción, ¿no? Y en este proceso de cómo la voy a ejecutar, me he tocado con correos donde tengo que traducir qué es lo que me estás tratando de decir, porque tal vez no hay comas, las mayúsculas están donde no, o en el peor de los casos, inventan palabras. Hay una palabra que recientemente
se está utilizando mucho, o al menos yo la he estado escuchando, alocar. Se interpreta de este lado como asignación de. Entonces, aquí me hace pensar que esta palabra tal vez viene de alguna palabra en inglés donde se quiere decir, pues hay que asignar y allocate o no sé, ¿no? Entonces, pego a esta persona y a partir de ahí ella entiende que es, ella o él, que es alocar, ¿no? Entonces, tengo que hacer entonces este esfuerzo por entenderte porque tú no te tomaste la molestia de investigar de dónde viene esa palabra, ¿no? Entonces, hay que hacer ahí un nuevo idioma o un nuevo lenguaje para entendernos, ¿no? Porque también quisiera entender que es porque estás respondiendo ante un jefe que no habla el mismo idioma que tú, pero el idioma en el que puedes hablar con él tampoco tú lo manejas. Entonces no hablamos ni español, ni tampoco inglés, entonces invento una nueva palabra y obligo a mis subordinados a comprenderla, ¿no? Entonces es como de qué se trata, ¿no? Entonces tampoco tú quieres esforzarte por investigar un poquito más del lenguaje y yo sí lo tengo que hacer porque si no, lo que hablamos de las jerarquías, el que termina siendo desplazado o señalado como ignorante, eres tú, ¿no? El que está abajo de la cadena. Y fíjate, qué bueno que pones el ejemplo, Sí. porque allocate, bueno, sí, como bien dices, si lo pones en un correo, yo sí lo entendería como, oye, hay que alocar la oficina y yo sería el primero que suspende actividades y hace fiesta, ¿no? Entonces estaría padre que mi jefe me mandara un correo de, oye, Guzmán, hay que hacer una alocación del personal, perfecto, ¿no? Para eso nos pintamos solos. Pero lo tomo a broma, pero fíjate qué interesante es, ¿no? Y justamente platicaba también con otra amiga hace unos días, este tema de los anglicismos, ¿no? En internacionalismo pasa mucho que si te escuchas una palabra que se pone de moda de alguien de cierto renombre, liderazgo o como quieras, y como bien dices, no te tomas el tiempo o no consultas una fuente fidedigna para ver la traducción o cómo interpretar la palabra, ya generaste una distorsión enorme en tu área, en el departamento y en consecuencia, incluso en los documentos, ¿no? No, platicaba con un colega estos famosos 5 terms, ¿no? Que a veces la gente, como bien dices, traduce, ¿no? Y de repente te dicen, es un Incoterm LAB, L-A-B. Y bueno, cualquier pesado técnico como tu servidor va a decir esto que rompe el lobo en la cara y no procede, ¿no? Y es la traducción de alguien que puso, bueno, free on board, lo googleó libre a bordo, ¿no? Y lo peor, aunque el nombre dice International Commercial Terms, los usan en ámbitos nacionales, ¿no? Entonces es increíble cómo se va deformando y cómo, yo nunca había pensado esto que tú comentas, cómo el que acaba pagando los platos rotos somos los últimos del eslabón, ¿no? O sea, se equivocó Diana, se equivocó Guillermo, y el clásico correo copiado a los 15 jefes para ver que el error, vino de ti, cuando realmente, como bien planteas, es una cascada, ¿no? De comunicación errónea. Oye, Diana, creo que esto que planteas a mí ya me está haciendo abrir los ojos en situaciones que no había analizado. Y te lo juro, ahorita te podría dar nombres de colegas que día a Yo día también. están sufriendo eso, ¿no? Y que lo causan. Pero bueno. Pongan varios likes y pongo los nombres aquí. Conste, hagamos ese reto que pongan los likes en el enlace de este video y vamos etiquetando gente. No, pero te digo, yo sí tengo un muy buen amigo que todos los días, hasta me da tristeza a veces, no lo voy a quemar, ahorita lo etiqueto, todos los días sube algún tweet de su jefa, ¿no? Y de cómo él la percibe, pues carente de humildad en conocimiento y carente de humildad para escuchar los argumentos de él, ¿no? Y solamente por verlo joven lo hace a un lado. Y te lo juro, y esto no es mentira, he escuchado gente del medio, clientes de esta empresa donde trabaja esta persona, que te dicen, ¿sabes qué? Pues todo sale mal por esta persona, ¿no?
y es cuando dices, oye, háganle caso a Abraham, a mi querido archiduque, háganle caso porque pues ya ya fue mucho, ¿no? Entonces, sí, está muy complicado. Creo que nos estás haciendo pensar a muchísimos, no solamente de quién estamos rodeados y qué mensajes emiten, sino qué estamos emitiendo y qué molestia nos tomamos de verificar que nuestra comunicación pensada desde aquí esté generando un cambio en los rincones más insospechados del mundo. Así es, y eso pues me recuerda la premisa que te explicaba en un inicio de la charla, que pues es precisamente este lenguaje lo que condiciona mi percepción del mundo, ¿no? Darle esta prioridad a este lenguaje, a esta nueva palabra que no conozco, ante mi propio idioma, ante el esfuerzo de introducirme en mi yo, ¿no? En mi español, en esta empresa donde estoy con mexicanos y así nos vamos a entender, ¿no? Un poco de eso trataba de platicar al inicio, que eso es lo importante de regresar siempre a tu centro antes de intentar salir. No puedes salir si no has entendido tu yo, tu percepción de ti mismo. Oye, qué importante, y creo que ahorita viene la parte ya no solamente comprometedora, sino hasta triste. Qué importante es saber leer y saber escribir. Diana, creo que esta parte nos puede incluso hacer llorar. Ahorita con lo del COVID se vino un tema, creo que si así en nuestra generación te encuentras gente que ya no sabe leer, ya no sabe escribir, que confunde hecho con H, con hecho sin H, ¿no? Que no sabe acentuar un apellido, que confunde las reglas de la C, la S, la Z, que no sabe usar MP, NB, NP, infinidad de reglas, puntuaciones, ¿no? Punto y coma, signos de admiración que abren y que cierran. ¿Qué viene, Diana, para la generación de niños que ahorita por tema de COVID, uno, ya no acabaron clases, dos, traían deficiencias de lectura, de entendimiento y de expresión oral y escrita, o hasta por señas, ¿no? Y tres, que aún con todas estas deficiencias van a avanzar en un grado escolar. ¿Cómo pinta el panorama para quienes dentro de 20 años vamos a estar en manos de esta gente que posiblemente no sepa hablar, no sepa leer y en consecuencia no formule pensamientos coherentes? Nos convertiremos en los mejores traductores del mundo. Nuevos códigos lingüísticos, quizá. Por ahí he pensado acerca de eso y quizá las nuevas generaciones traerán consigo esta idea de precisamente generar nuevos códigos. Por ahí ya hay imágenes, símbolos que significan una expresión facial, etc. Sí, también es nuestro trabajo como las generaciones viejitas entender también este lenguaje, que era lo que platicábamos, ¿no? Tanto yo voy a reconocer mi ignorancia como tú. El problema es, no es que no haya comunicación, sí la va a haber, pero no nos vamos a entender. Y si no nos entendemos, pues esto no va a avanzar así. Me temo que por las nuevas generaciones van a tener un vacío en su yo. Repito mucho esto porque el lenguaje, la percepción de cómo se entienden a sí mismos, cómo entienden lo que tienen alrededor, es lo más importante para que puedas avanzar, para que puedas dirigirte, saber a dónde voy, qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Se formula con una oración, sujeto, verbo, predicado, signos de interrogación. Entonces, hacia allá veo que está la problemática con estas generaciones que quizá les vaya a hacer falta tener un poquito más de disciplina en cuanto a la ortografía, en cuanto a los signos, en cuanto al código que utilizamos gramatical en español. Esa es la verdadera problemática. No sé hacia dónde se van a dirigir ellos. Quizá
un nuevo Spanglish, quizá, y entonces seguimos la misma problemática que alguna vez Octavio Paz nos comentaba, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? ¿No? Lo traíamos ya desde que la conquista, obviamente con otras características, y ahorita la vamos a desarrollar por carente y por pues, falta de educación, ¿no? Entonces seguimos preguntándonos quiénes somos, porque no nos preocupamos por cómo hablamos, cómo escribimos y cómo emitimos un mensaje. Rayos, 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 rayos. Creo que este video nos va a dejar pensando, al menos a tu servidor, me va a dejar pensando 2, 3 semanas en eso, ¿no? No me veo en una junta de trabajo con los chavos así, ya sabes, ¿no? O proyectando memes en vez de estadísticos y gráficos, ¿no? O diciéndoles, a ver, aquí está la gráfica de pastel, aquí está el mínimo, el máximo, interprétenlo, ¿no? Y que me digan, ponme un meme porque si no, no lo capto, ¿no? No sé, creo que sí está preocupante el futuro en esos aspectos. Y como dices, a lo mejor, quizá no por no comunicarnos, sino por cómo nos vamos a nosotros a adaptarnos a esa comunicación, porque estás de acuerdo que nosotros crecimos con el tacto, ¿no? El olfato como parte de la comunicación, el contacto cara a cara, una palmadita, estrechón de manos, juntas de trabajo interminables, el papelito, texto, no sé, éramos o somos, yo diría, no sé si esa es la palabra correcta, multicanal, ¿no? Podías estar en una junta muy seria y de repente levantabas la ceja con tu compañero y ya sabías ahí algo, ¿no? Y ahora te mando un like y a ver si me entiendes el mensaje, ¿no? Entonces, Sí. aún teniéndote enfrente, ¿no? Entonces, Sí. Creo que sí viene bastante complicado y bueno, si tomando tu aportación, si aún así con la cultura, con la identidad, con el tema de las jerarquías, de empresas con canales de comunicación directa e indirecta no definidos o alternando, si a estos 3 elementos le agregamos los nuevos códigos y las nuevas formas de comunicarnos, creo que tenemos ya un panorama bastante complejo de comunicación. Y bueno, Diana, pues por ahí mi querida Gisela me decía que algo que tú comúnmente señalabas era, ¿por qué, ¿por qué hacer un correo que pudo haber sido, perdón, una reunión que pudo haber sido un correo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en ese tipo de situaciones que estarás de acuerdo conmigo? Estos 4 meses, 5 meses de la cuarentena se han acentuado todavía más, ¿no? Sí, es interesante el unir estos elementos, comunicación y empresa, porque en la empresa, en las jerarquías que actualmente existen, repito, el tema del ego es algo que está presente todo el tiempo. Podemos desmenuzar tanto ese tema en cuestión de que si no quiero enviar un correo por una junta, prefiero ser escuchado y realmente lo que diga no va a estar quizá evidenciado en un texto donde tenga errores, ¿no? O quizá si no se entendió la instrucción, quien no lo entendió, volvemos a lo mismo, quien no lo entendió, ¿quién fue? Fuiste tú, mi subordinado. Yo no lo dije, ¿no? Porque de haberlo dicho mal, más de uno pudieron haber levantado la mano y comentarlo. Pero como no es así, como quizá no nos gusta tener esta humildad para escuchar nuestros errores, pues es más práctico, ¿no? Tener una reunión donde nos lleve 1 a 2 horas alguna idea que se pudo haber explicado en un correo de 3 líneas correctamente redactado, ¿no? Entonces, creo que por ahí he detectado que esa es una de las principales causas para, pues sí, que los errores no sean evidenciados, ¿no? Porque pues, a partir de ahí pues sí se puede hacer una cadena infinita de que pues realmente no sabemos leer ni escribir.
Y parece que ahora estos chistes de, los caballeros, las damas están en peligro de extinción, ya se extendió a los que saben escribir, los que saben leer, estamos en peligro de extinción, ¿no? Los que saben redactar, estamos en peligro de extinción. Diana, yo creo que vamos a tener que hacer más sesiones de estas charlas porque te puedo jurar que quienes nos alcancen a reproducir en las redes que vamos a compartir este video, se van a identificar, estoy seguro a todos nos pasa, ¿no? El correo, el chat, la imagen, el like, no sé, infinidad de cosas que estamos sufriendo ahorita con tecnologías y con pandemia y con trabajo remoto. Y bueno, creo que es un tema que da para muchísimo que hacer, para muchísimo que trabajar, ¿no? Y es curioso, hasta hace unos años te capacitabas en temas como software, ¿no? Operación de equipos, temas específicos de las áreas. Y creo que vamos a entrar ahora a una era en la que va a ser redacción, no sé, lectura rápida. Y ya nos pasó con las matemáticas, ¿no? Yo me acuerdo que de niño era matemáticas desde siempre. Y de repente el cambio generacional obligó a que los padres mandaran a los hijos a clases especiales con métodos diversos de matemáticas, ¿no? Entonces yo creo que ya vamos a llegar ahora al punto en el que, bueno, es que llevo a mi hijo a clases de lectura y redacción. Obviamente ciertos sectores, ¿no? Porque parece que la mayoría se están moviendo al tema de, bueno, le doy un clic y que se comunique lo que tenga que comunicarse y no tengo que esforzarme, como bien apuntas, en traducir, en estructurar y en verificar que lo que estoy emitiendo sea lo que estoy pensando. Diana, danos conclusiones. Bueno, eso que comentas es muy importante de cómo vamos cambiando a través de estas estructuras lingüísticas, y no se trata de estar peleado con el cambio, mucho menos con el progreso o la evolución, las tecnologías, no se trata de eso. De lo que se trata es de ir creciendo junto con ellas, no que ellas se disparen antes que nosotros. Puedo mencionar un ejemplo muy básico de cómo es que las palabras y el lenguaje crecen junto con el ser humano. La palabra trabajo, recién que se utilizó, se hablaba de un instrumento con 3 puntos para torturar a los esclavos y a los reos. Entonces, en ese momento para ellos les era funcional utilizar esta palabra porque era la realidad que estaban viviendo. Hoy en día esta palabra no significa para nada eso, ¿no? Tiene connotación, pero no significa que nosotros estemos utilizándola incorrectamente. Simplemente la palabra creció junto con nosotros y las necesidades que hoy en día tiene el ser humano. ¿Me explico? Sí. Entonces, es súper importante que sí se puntualice que no estamos peleados con las tecnologías ni lo que ellos nos puedan traer, sino que debemos crecer juntos, y para ello debes conocerte a ti mismo primero antes de aprender cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, hoy en día, esa palabra ya la utilizamos, ya está trabajada, pero hoy en día tenemos nuevos retos. Hay una palabra que actualmente no existe para definir a aquellos padres que han perdido algún hijo fallecido, ¿no? Hace algunos años, alguna comunidad empezó a expresar que necesitaba que ya una palabra existiera en el diccionario para poder denominarlos. ¿Por qué? Por esta necesidad. Porque de esta manera me haces partícipe de esta sociedad, existo y entiendo mi realidad, ¿no? Yo no soy viudo, yo no soy huérfano, ¿qué soy? ¿No? Entonces, ajá. No digo exacto, sí. Sí, entonces, esta es una idea con la que quería un poquito aterrizar la importancia que tienen las palabras, el lenguaje, el entenderme yo, el crecer junto con el lenguaje y poder utilizar los signos lingüísticos como deben ser, ¿no? Para cualquier ámbito en donde estés, cualquier carrera, es súper importante. Perfecto. Pues Diana,
creo que tu conclusión fue lo más precisa que nos permite cerrar todas las ideas que nos compartiste durante esta charla. Y creo que sí, tenemos que hacer una segunda parte. Con mucho Bueno, gusto, Guillermo. entonces ahí estaremos organizándola. Por favor, si alguien tiene dudas, quiere contactar a Diana, quiere intercambiar ideas, opiniones, materiales, teorías, por favor dejen sus comentarios en las plataformas en que vamos a compartir este material, que comúnmente está en YouTube o en Facebook. Y por favor, ese va a ser el medio para contactar a la licenciada en Relaciones Internacionales, Diana Castillo, que como podrán ver, le hace honor al nombre de su profesión, Relaciones Internacionales, y creo que nos permitió ver hoy que un LRI comparte muchísimo con todos los demás perfiles que podamos nombrar. ¿Por qué? Porque va del individuo hacia el contexto y de vuelta, ¿no? Diana, en verdad te agradezco tu charla, te agradezco la luz que nos has traído a muchos y bueno, ojalá nos compartan y que este mensaje tan acertado que nos comparte Diana pueda llegar a mucha gente que quizá le hace falta ser un poquito más humilde en el conocimiento y ser más inclusiva en el tratamiento a sus iguales. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan y pues bienvenidos más foros así para compartir. Ojalá haremos más. Y bueno, gracias a todos, no olviden compartirnos y lo más importante, tomar en cuenta el consejo de quien está viviendo día a día una lucha por corregir estereotipos, paradigmas, jerarquías, culturas. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.